Bueno, en realidad fueron intensos porque nos convertimos en el centro de la atención mundial. Yo creo que el éxito de mi novela es que daba una visión de Cuba y a través del personaje entrabas en el proceso de los primeros 20 años, ¿no? Los años 60 fueron años en que nos convertimos en el centro del interés. Sartre, la Beauvoir, los escritores norteamericanos, todos nos visitaban y nos hicieron sentir importantes. Porque yo creo que esa es una de las cosas que, definitiva, yo digo que el éxito de Memoria se debe a tres cosas. La revolución, que puso mucho interés en el momento de la nueva ola del cine francés, que tiene influencia de Titón en ese momento, de Godard y Truffaut, y la actuación de Sergio, que yo creo que gracias al personaje de Sergio Corrieri, la película tiene... Sergio Corrieri es, yo diría, el Mastroianni del pobre. Y esos son los tres factores, yo creo, que dieron la importancia después de 50 años. Pero yo estoy seguro que si yo escribo Memoria del Subdesarrollo en Nicaragua, o en Guatemala, o en Colombia, o en Paraguay, no hubiera tenido el éxito que tuvo. O sea que mucho depende de la circunstancia histórica. Una o la otra. No. Es decir, si te digo, a nivel exclusivamente digamos, de la escolástica marxista, estoy de acuerdo contigo. Pero en la encarnación concreta veo que es otra cosa. ¿Y tú qué haces ahí arriba con ese tabaco? Debes sentirte muy importante porque aquí no hay mucha competencia. Fuera de Cuba no serías nadie. Aquí, en cambio, ya estás situado. ¿Quién te ha visto, Eddie, y quién te ve, Edmundo Desnoe? Es crear una ambigüedad para poder decir lo que realmente sienten. Es la frase de Ortega: yo soy yo y mis circunstancias. Es importante tu identidad, pero también es importante tu circunstancia histórica. Y en el caso de un escritor cubano de ese periodo es fundamental la circunstancia. Y en la sociedad yo creo que el escritor debe ser la conciencia de la sociedad. Precisamente es ese momento en que el primer congreso del Partido Comunista en Cuba, donde el partido se apodera de la dirección de la cultura, que yo entro en crisis, porque yo creía, como decían los católicos, cree en Dios y haz lo que te dé la gana. Y pues yo creía que creer en la revolución y hacer lo que me diera la gana. Y después de los años 70 y el primer congreso del partido, ya la orientación, la dirección de la cultura pasó a manos del partido. Y yo tuve varios problemas con el partido y con algunos artículos míos, uno sobre la imagen del Che, que apareció en la revista Cuba Internacional, donde me llamaron y me preguntaron que cómo yo había comparado al Che con Superman. Yo dije que todas las culturas tienen sus grandes figuras, ¿no? Gandhi en la India, ¿no? Napoleón, y el Che, que Estados Unidos tenía Superman. Fíjate la manera de razonar del partido. Dijeron que yo estaba comparando al Che con Superman. Y yo creo que Superman es superior al Che en cuanto a sus posibilidades y él va a durar probablemente muchos más años con un gran mito. El Superman va a ser un mito mayor que el mito del Che.